En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en Veredicto, el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Aunque para nadie es un secreto que luego de la promulgación de la Constitución de 1991, Colombia dejó un poco de lado el confesionalismo y le dio la cara al laicismo, sí generan ciertas dudas algunas demandas que circulan en la Corte Constitucional y que tienen que ver con las talanqueras que se le han puesto para que los recursos del Estado no vayan dirigidos a algunas actividades culturales que incluso están protegidas por la UNESCO. Estamos hablando, por ejemplo, de la celebración de la Semana Santa en lugares tan importantes de Colombia como Popayán, Tunja, Pamplona o Mompox, solo por poner algunos ejemplos. Ahora los demandantes dicen que estos recursos del erario público no deberían estar destinados a estas actividades culturales de la religión católica, porque debería hacerse de igual manera a las que se profesan en el territorio nacional, so pena de caer en conductas discriminatorias. Ahora estamos yendo entonces en contravía de la ley, usando estos recursos públicos para estas actividades culturales centenarias que van más allá de la Constitución del 86. Es el debate que tendremos esta noche. Recuerden, ustedes aquí tienen la última palabra. Hacemos una breve pausa y regresamos para comenzar a desarrollar nuestro veredicto. Regresamos a Veredicto y como les mencionábamos, estamos tratando de analizar si está bien o no usar algunos recursos del Estado en actividades culturales que tengan que ver con la religión católica. Entremos de inmediato en materia y veamos algunos argumentos de este debate. Coordinarán sus actuaciones para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Constitución de 1991 separó los poderes públicos de la Iglesia Católica y desde entonces el Estado confesional y el concordato son cosa aparentemente del pasado. Y del Espíritu Santo. Amén. Y aunque Colombia es un país con una población que en su mayoría profesa el catolicismo, la administración del Estado debe caracterizarse por el laicismo en la toma de sus decisiones. Por eso no ha causado extrañeza una serie de demandas interpuestas ante la Corte Constitucional e incluso fallos que buscan que algunas celebraciones remarcables, como las Semanas Santas de Popayán, Tunja o Pamplona, entre otras, dejen de recibir apoyos financieros de entes estatales. El debate se ha encendido porque algunos de estos actos son protegidos como patrimonio cultural de la UNESCO y en general son montados por personas unidas por la fe en organizaciones laicas de carácter cultural. Ese será nuestro debate de hoy y como siempre, ustedes dictarán el veredicto. ¿Deben apoyarse las actividades religiosas con dineros del Estado? Es el debate que tendremos a continuación. Recuerden, en cualquier momento ustedes pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán allí dos casillas, una perteneciente a la Fiscalía y otra a la Defensa, para poder emitir su voto. También recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook o de nuestra cuenta en Twitter, @veredictontc. Ya nuestros protagonistas de la noche y sus testigos están listos para comenzar a desarrollar nuestro veredicto, así que los vamos a presentar de inmediato. Nos acompaña esta noche en la Fiscalía el señor Alfonso Palacios, ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, abogado de la Universidad de Externado, especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, doctor en Derecho Público y Filosofía Política de la Universidad Autónoma de Madrid. Doctor Palacios, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Claudia. Gracias por acompañarnos. Y nos acompaña esta noche en la defensa el doctor Hernán Olano, director del Programa de Humanidades de la Universidad de La Sabana, abogado de la Universidad de la Gran Colombia, especialista en bioética, doctor magna cum laude en Derecho Canónico y magíster en Relaciones Internacionales y en Derecho Canónico. Doctor Olano, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Claudia, muchas gracias por la invitación. Comencemos entonces a desarrollar nuestro veredicto. Señor Palacios, puede ponerse de pie, tiene 4 minutos para exponer sus argumentos, esta será su cámara. Nos convoca hoy la discusión sobre el principio de laicidad y su significado en el ordenamiento jurídico colombiano. ¿Cuál es la definición o cuál es el contenido que le debe dar nuestra Corte Constitucional y, sobre todo, el legislador al determinar o al establecer las distintas leyes que pueden tener relación con organizaciones o movimientos religiosos y confesionales en Colombia? ¿Cuál es el concepto que debe adoptar Colombia? Nuestra Corte Constitucional se enfrenta en estos días a la tercera demanda de inconstitucionalidad sobre leyes que implican o que autorizan la financiación con recursos públicos de eventos religiosos o considerados típicamente como religiosos, como son la Semana Santa o la celebración de Semana Santa en distintas ciudades de Colombia.
Hablamos del caso de Tunja y de Pamplona, ya fallados por la Corte Constitucional, y hablamos del caso de la Semana Santa de Popayán, próxima a ser fallada por esta misma corporación. ¿Cuál es el eje o el nudo del debate? Precisamente sí, aportar recursos públicos a estos eventos religiosos implica o contraría algunos de los principios constitucionales que, establecidos por nuestra Carta, han sido interpretados de forma sistemática y con una conclusión clara por parte de la Corte Constitucional. ¿Qué se ha dicho al respecto? Al respecto se ha dicho que el principio de laicidad que acoge nuestra Constitución y que está definido a partir de la norma aprobada por el constituyente primario consiste en una neutralidad del Estado. Neutralidad del Estado respecto de las confesiones religiosas. Esto impide que el Estado apoye, patrocine o ayude a la difusión de confesiones o de movimientos o de ideas religiosas. No implica que las persiga, no implica que se prohíban, simplemente que el papel del Estado no puede ser el de apoyar en uno u otro sentido las religiones. Obviamente, la libertad religiosa impide que el Estado persiga o excluya de la esfera pública este pensamiento o estas ideas religiosas. No tiene que confundirse el principio de laicidad o el contenido del concepto de laicidad con el de secularización. La secularización es una idea que, si se trabaja desde el punto de vista sociológico, ya está siendo reevaluada y tendía a plantear una sociedad en donde las ideas religiosas cada vez tuvieran menos importancia y los asuntos públicos fueran definidos desde una órbita eminentemente secular, es decir, por personas que no tenían una ideología religiosa. No estamos hablando de eso. Al contrario, esto ha probado, o el desarrollo de las sociedades ha probado que los sociólogos habían estado equivocados o estaban equivocados. Cada vez más es importante y cobra más protagonismo en la vida de cada persona sus ideas religiosas, sus convicciones religiosas. Y un Estado liberal y democrático debe proteger esas ideas, debe incluso salvaguardar como uno de los bienes más preciados esa ideología que defiende cada persona o que la inspira a actuar en sociedad de acuerdo con sus convicciones más íntimas. Pero esto no significa que el Estado pueda hacer lo mismo que se permita a esas personas. Es decir, que asuma un credo, lo patrocine y por lo tanto entienda que puede con recursos públicos apoyar, patrocinar, fortalecer alguna de estas convicciones religiosas. Se ha querido enmascarar o se ha querido meter dentro del mismo saco el tema de la religión con el tema de la cultura. Vamos a ver por qué estos dos temas no se pueden relacionar. La cultura es un bien general, es un bien protagonista de nuestra Constitución que implica un deber muy especial para el Estado, su promoción y difusión. Pero asimismo la Constitución especifica que una cosa distinta, o al menos un bien específicamente referido en las normas constitucionales, es la religión. No podríamos entonces confundir religión con cultura sobre pretexto de patrocinar o de decir que entonces el Estado pueda patrocinar elementos que tienen algún elemento cultural o tradicional o histórico, pero que en realidad son claramente religiosos. Este es el contenido que implica el principio de Estado laico en nuestro Estado constitucional actualmente. Perfecto. Doctor Palacio, tengo para usted la siguiente pregunta que la formula el doctor Felipe Velasco, director de la Fundación Pro Semana Santa de Popayán. Veamos. Quisiera saber si las tradiciones culturales de un pueblo, como son el evento procesional en Popayán de 460 años, donde ha sido organizado en los 460 años por laicos, la Fundación Junta Pro Semana Santa la constituyen solo laicos, ¿por qué no pueden recibir aportes, más aún cuando tenemos el sello UNESCO? Usted parte de un presupuesto que es el que está en discusión. La cuestión es si esto es un evento que se puede considerar dentro de la perspectiva del principio laico como cultural. Y esa es la discusión. Ese es precisamente el tema nodal que ha embarcado a la Corte en la sentencia sobre la Semana Santa de Pamplona y la Semana Santa de Tunja. En Pamplona, por eventos muy específicos que se dan en la sentencia 224 del 2016, se concluyó que esa Semana Santa precisamente no era un evento exclusivamente cultural. Es más, que el elemento protagónico era el elemento religioso. Y ahí caemos en la prohibición que tiene el contenido de Estado laico, y es un Estado no puede hacerse partícipe de la promoción, apoyo o difusión de una confesión determinada. ¿Y esto por qué? Porque históricamente la religión ha sido uno de los temas más sensibles de las sociedades.
especialmente en Occidente. No es casualidad que Francia y Estados Unidos, como cunas de civilización occidental, cada uno a su forma, hayan adoptado muy a su forma particular un mismo principio, con contenidos similares, el principio de laicidad en el Estado. ¿Y esto por qué? Porque se entiende que un Estado laico ayuda a crear una sociedad civil en donde todos se sientan incluidos. Perfecto. Por esta razón, no se puede entender, o al menos así no lo ha entendido la Corte en todas las ocasiones, que patrocinar una Semana Santa sea patrocinar un evento eminente, exclusivamente cultural. Se ha entendido que es un evento religioso y por eso está la discusión. Vamos a invitar entonces a su testigo a pasar aquí al estrado para que complemente su posición. Se trata del señor Jorge Gustavo Munévar, abogado, investigador, profesor universitario, experto en asuntos religiosos, miembro del Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos CIDE, magíster en Educación Superior, asesor de la Asamblea Nacional Constituyente, miembro del Congresito y doctor en Humanidades. Doctor Munévar, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Claudia, para toda la audiencia. Comencemos entonces con el interrogatorio, doctor Palacios. Doctor Munévar, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuáles son los elementos que usted encuentra inmersos en la Constitución pueden respaldar una visión o una perspectiva de Estado laico? Una de las transformaciones más importantes que se da en la Constitución de 1991 es esa transformación de un Estado confesional a un Estado laico. Tal vez con poca difusión y tal vez por la tradición histórica católica de nuestro país, no se ha difundido tanto el peso de esa transformación que se da en la Constitución de 1991. Otro factor importante es entender que este factor de libertad e igualdad religiosa es uno de los factores más importantes que determinan la modernidad de un país. Bajo esos elementos y llegando al punto específico de nuestro tema, hay que tener en claro varios principios que establece la Constitución. La Constitución establece, por ejemplo, el principio de separación entre las iglesias, confesiones religiosas y el Estado. Es decir, pasar de un Estado confesional a un Estado laico. El otro principio que se establece en la Constitución del 91 tiene que ver con que el Estado se declara aconfesional y en ese sentido se establece el principio de la libertad religiosa. No significa eso que el Estado se convierte en un elemento antirreligioso, ateo, agnóstico o indiferente ante la religión, ante las estructuras o el pensamiento religioso o el sentir religioso de las personas. Ese derecho lo que pretende es establecer la convicción, el respaldo o la protección de las convicciones religiosas o no religiosas que tenga cualquier ciudadano de nuestro país. El otro principio es el principio de la igualdad. Ese principio de la igualdad tiene un carácter bien interesante, es extendido, es tradicional y mayoritario. No significa que porque una confesión o una religión específica tenga una alta tradición, tenga un bagaje histórico muy alto, en ese sentido implica un tratamiento privilegiado por parte del Estado a esta confesión. La igualdad establece un principio de que aún las minorías pueden establecer en este principio un principio de equidad, en la cual le queda más fácil al Estado separarse, ¿sí?, de la confesionalidad que tradicionalmente manejaba y establecer un principio de equidad entre las diferentes confesiones y expresiones religiosas. Eso nos lleva a otro principio que es muy importante, que es el principio del pluralismo o la diversidad. Colombia establece como principio fundamental la pluralidad religiosa o el pluralismo o la diversidad religiosa. Ese principio debe ser reconocido y ejecutado, practicado y evidenciado por el Estado, de tal manera que cuando el Estado privilegia una confesión, está limitando, está cercenando ese mismo principio. Reiteramos, por supuesto, que el otro principio es el declararse un Estado laico o la laicidad del Estado, separación, y eso nos lleva a una neutralidad. Tal vez el factor más importante que debe privilegiar el Estado es el principio de la neutralidad. El principio de la neutralidad significa que no favorece, no da prerrogativas a una confesión específica independientemente a su tradición histórica y demás. Otro factor tendría que ver más con asuntos culturales. Vamos a una pregunta más, pero a una respuesta corta. Doctor Munévar, evitar que la mayoría decida o involucre sus conceptos o sus preceptos religiosos en decisiones de razón pública, al decidir lo público, ¿no va en contra precisamente de la democracia?
El principio que se establece en democracia no solamente es el derecho de las mayorías, sino también el derecho de las minorías a ser reconocido en sus propias convicciones y expresiones religiosas. Bajo ese fundamento no se está violando el principio de la democracia. ¿Alguna otra interrogante? Perfecto. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial. Ya ustedes tuvieron la oportunidad de conocer al defensor de esta noche. Cuando regresemos, escucharemos los interrogantes e inquietudes que tiene el doctor Olano en el contrainterrogatorio al testigo de la Fiscalía. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto. Comenzamos de inmediato el contrainterrogatorio por parte de la defensa. Doctor Olano. Gracias, Claudia. Doctor Munévar, ¿considera usted que, comillas, contribuir al fomento, promoción, difusión, protección, conservación y financiación, cierro comillas, de cualquier expresión cultural, histórica, social o religiosa es inconstitucional? Reitero algunos puntos que establecimos desde el principio, y es, una cosa es el fundamento del principio cultural y el otro el principio de libertad religiosa. Mezclarlos va a tener una dificultad para que el Estado mismo pueda ejecutar y defender cada uno de estos principios. Yo creo que hay que reconocer los elementos culturales y en ese sentido evidenciarlos y desarrollarlos bajo el concepto de lo cultural, no bajo el principio de lo religioso. En el principio de lo religioso el Estado debe ser muy cuidadoso en la neutralidad y en el equilibrio y la igualdad que debe mantener en las diferentes expresiones religiosas. Pongo un ejemplo que me parece muy importante. Si nosotros damos elementos o otorgamos por parte del Estado a través del presupuesto dineros para una celebración o una estructura religiosa católica, en la mayoría por supuesto colombiano, pues fácilmente una celebración budista o taoísta o musulmana podía pedir exactamente las mismas prerrogativas y el Estado se vería en dificultades para justificar esos dineros del presupuesto con arraigo bajo esos principios religiosos o culturales. Esto se lo pregunté porque resulta que esa expresión que yo cité entre comillas no está en la ley de la Semana Santa de Pamplona, ni está en la ley de la Semana Santa de Tunja, ni está en la ley de la Semana Santa de Popayán. Está en la ley que promueve la celebración del Festival del Diablo en Río Sucio. Entonces, esa disposición fue considerada constitucional por la Corte Constitucional en la sentencia 755 de 2014 y previamente en la 373 de 2010, que reconocen la competencia del gobierno para considerar la incorporación de partidas presupuestales para conservar las tradiciones de un pueblo. Por eso, mi siguiente pregunta es la siguiente, doctor Munévar. ¿Considera usted que una larga tradición cultural, como se dispuso en la temprana jurisprudencia de la Corte Constitucional, particularmente en la decisión C-568 de 1993, que se ha venido reiterando a lo largo de estos 25 años, rompe el equilibrio y viola el principio de neutralidad en una república multicultural, pluralista y respetuosa de los derechos como la nuestra? El reconocimiento o la evidencia de que Colombia es mayoritariamente católica no necesariamente tiene el principio de discriminación, pero por el otro lado, el reconocimiento de los otros valores debe ser protegido por el Estado en la misma dimensión y en la misma equidad. Por lo tanto, sigo insistiendo que el principio de neutralidad debería ser acatado por el Estado de una manera muy exigente, muy reiterativa, muy clara. Pero creo que Colombia debe entrar en la modernidad y en la modernidad debe entender la diversidad y la pluralidad con que un país y el mundo se está desarrollando. Pero, ¿se viola o no se viola ese principio de neutralidad? Es lo que estábamos viendo entre lo religioso y lo cultural. Yo sigo pensando que puede violarse en lo religioso. La diversidad cultural es necesario verlo desde diferentes aspectos y ya es otra condición distinta, porque el derecho cultural es un derecho de segunda generación, mientras que el derecho a la libertad religiosa es un derecho fundamental. Gracias, doctor Perfecto, Munévar. muchísimas gracias a ambos. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial, regresamos para escuchar los alegatos que trae esta noche la defensa. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto, gracias por continuar con nosotros. Vamos a escuchar en este momento los argumentos que nos trae la defensa. Doctor Olano puede ponerse de pie, tiene 4 minutos. Muchas gracias. Mi intervención, lógicamente, se basa también en mis convicciones. No puedo relegarlas a la vida privada porque es un hecho notoriamente conocido
que soy vocero oficioso del Santo Padre en las diferentes transmisiones que se realizan en los medios de comunicación, que igualmente hago parte de las academias de historia eclesiástica y que asesora el Consejo Nacional de Laicos, además de trabajar en la Universidad de La Sabana. Sin embargo, quería mencionar algo. Hay unas etapas de nuestro derecho eclesiástico del Estado que aparecen tempranamente dentro de las tradiciones indígenas, posteriormente todo el sistema de patronato, luego durante la independencia el reconocimiento de la religión católica, apostólica y romana que aparece desde las constituciones provinciales, un régimen concordatario posterior que empieza con las bases de la reforma, esos 18 puntos que Miguel Antonio Caro y Rafael Núñez redactaron en cierta forma para beneficio particular, porque uno de los aspectos era regular las cuestiones pendientes, y esas cuestiones pendientes eran las que tenían que ver con la aprobación de un concordato para que Rafael Núñez pudiera anular el matrimonio que previamente tenía con Dolores Gallego y pudiera contraer matrimonio con doña Soledad Román. Luego, en 1957, por primera vez las colombianas hacen uso del derecho al sufragio y junto con los hombres, el 1 de diciembre del 57, ratifican a la religión católica, apostólica y romana como la de la nación y fundamento esencial de la nacionalidad, obligando también a las entidades públicas a protegerla como esencial elemento dentro del Estado. La Constitución de 1991 marca entonces ya un hito bastante claro y muy importante dentro del desarrollo de la libertad religiosa como derecho fundamental. Así es como se incorpora el artículo 19 de la Constitución y posteriormente se va a reglamentar a través de una ley estatutaria de libertad religiosa, la Ley 133 de 1994, que muy claramente da la opción a todas las iglesias existentes dentro del país con tradición histórica para que sean reconocidas por el Ministerio del Interior en su momento a través de la Subdirección o Dirección de Libertad Religiosa y de Cultos, ya que el artículo 2 de esa ley estatutaria fija previamente que ninguna religión es oficial ni lo será dentro del Estado, como sí ocurre, por ejemplo, en otras latitudes donde para ser incluso jefe de Estado se requiere pertenecer a una religión. El año 2016 es el año de los 25 de la Constitución y es un año en el cual se han expedido diferentes decisiones que hacen parte de un acervo jurisprudencial de lo que va a constituir el derecho eclesiástico del Estado, que no solo está integrado por la ley estatutaria, sino también por un buen número de decisiones. Pero también nos habla de la libre configuración del legislador para decidir si se financia o no con una potestad facultativa hacia los entes territoriales para que aporten para el desarrollo de expresiones artísticas, culturales, religiosas, que finalmente van a congregar a muchas personas que inicialmente ni siquiera tienen una convicción católica, sino que pertenecen a diferentes credos y que ven como una expresión de los diferentes aspectos ancestrales de cada una de las comunidades participar de esos eventos. Doctora. Es por esto que considero que debe aplicarse por parte del Estado la financiación eventual, así como está dispuesto en la exigibilidad de la Ley 1767 del año 2015. Muchísimas gracias. Tal como ocurrió en el segmento de la Fiscalía, tenemos para usted la siguiente pregunta. Proviene de la ciudad de Tunja, la formula María Isabel Ávila, estudiante de 8º semestre de Derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y demandante. Veamos. ¿Creería usted que necesito tener un credo religioso en particular para aceptar o no que se asignen partidas presupuestales del Estado para actividades religiosas? Bueno, la demandante de la ley del año 2004 sobre la Semana Santa de Popayán realmente no ha tenido en cuenta que además dentro de las disposiciones de soft law del derecho colombiano, donde está el reconocimiento de tratados internacionales sobre la protección a la diversidad étnica y cultural colombiana, están incluidos, entre otros, la financiación de actividades que tengan un arraigo y una tradición. El Ministerio de Cultura, a través de su apoderado Eduardo Cifuentes, ha recalcado precisamente el gran valor del artículo 7º y del artículo 72 de la Constitución y de que dependiendo precisamente de una tradición como la tiene la Semana Santa de Tunja o como la tiene la Semana Santa de Popayán, con casi 500 años de antigüedad, pueda tener eventualmente una financiación estatal.
Muchísimas gracias. Puede tomar asiento. Vamos a invitar al señor Carlos Hoyos para que complemente su posición. Se trata del testigo de la defensa. Es presidente de la Sociedad de Nazarenos de Tunja, abogado de la Universidad de Boyacá, especialista en Derecho Laboral de la Universidad Nacional, catedrático y consultor de asuntos laborales. Señor Hoyos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias, Claudia. Muy amable. Gracias. Vamos a comenzar entonces de inmediato con el interrogatorio que nos trae la defensa. Gracias, doctor Hoyos. Fundada en 1562, la tradición de la Semana Santa de Tunja, ¿tiene usted conocimiento de que, además de lo dispuesto en la Ley 1767 de 2015, en las ordenanzas de la Asamblea de Boyacá o en los acuerdos del Consejo Municipal de Tunja, se financie esta celebración cultural, multicultural, diría yo, por alguna entidad pública actualmente? No, precisamente no. Es claro que el trabajo que se hizo para lograr los beneficios que nos puede comportar la Ley 1767 del 7 de septiembre del año 2015, que le declara a la celebración de la Semana Santa en Tunja como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, lo que se busca es precisamente que a través de la generación y la consecución de estos recursos, muchos aspectos tradicionales que hacen parte de la celebración de la Semana Santa en Tunja puedan obviamente sostenerse. En este momento, ¿quiénes hacen parte de esa Sociedad de Nazarenos de Tunja que financia la Semana Santa en esta ciudad? La celebración de la Semana Santa involucra a muchas personas, a la empresa privada, a un sinnúmero de profesionales en todas las áreas, a niños, a jóvenes, que ven en estas manifestaciones un espacio propicio no obligatorio, ni buscamos nosotros que esa trascendencia involucre una obligación. Precisamente ese ha sido uno de los matices más importantes, y es el buscar que personas de cualquier credo, de cualquier confesión religiosa, hagan parte de esta celebración, y así lo hemos conocido, porque esta celebración involucra muchos aspectos, aspectos teatrales, aspectos artísticos, procesiones infantiles. Hay niños que desfilan en las procesiones y ni siquiera tienen ya claro si van a ser parte de un credo religioso cualquiera que sea. Y hemos tratado precisamente eso, es de respetar, a la luz de la Constitución del 1991, que ofrece estas garantías de libertad de culto, libertad de expresión y pluralidad religiosa. Eso es lo que hemos conformado nosotros. Estos aspectos tradicionales tan culturales, tan marcados, que llevan ya casi 5 siglos en nuestra querida ciudad de Tunja, pues es precisamente lo que hemos tratado de preservar y conservar. Y por eso nos dimos a la tarea de trabajar desde la Asamblea del Departamento y después saltar al Congreso de la República para que se estudiara de manera muy juiciosa, como lo presentamos nosotros, los que conocemos este proyecto, se estudiara esa posibilidad de que el Estado respaldara el sostenimiento de estas tradiciones culturales, ¿sí? Obviamente que van acompasadas también de los aspectos religiosos, pero el aspecto cultural que se vive en la ciudad de Tunja, amén de la celebración de la Semana Santa, es un comportamiento también artístico, y que son muy atractivas para el ojo del turista, para las personas que vienen de fuera, porque el departamento de Boyacá es muy visitado no solamente por la celebración de la Semana Santa, sino por todo lo que se vive alrededor, en municipios como Villa de Leyva, Sáchica, en donde expresiones también culturales han marcado un matiz muy importante que resulta atractivo. Veamos si hay una pregunta más para una respuesta corta. Sí, la Corte Constitucional ha dicho precisamente que todo el presupuesto se ha ejecutado por diversos agentes independientes y laicos. ¿Se ha recibido algún tipo de colaboración en otra forma distinta a lo económico para la celebración de la Semana Santa de Tunja? Claro que sí, se reciben, la ayuda no siempre es económica, que es algo que hay que dejar en claro. La voluntad de muchas personas que se quieren involucrar, como sucede también en celebraciones tan importantes en Tunja como el Aguinaldo Boyacense, que tiene mucha historia y mucha trascendencia, el Festival Internacional de la Cultura que se vive en Tunja a mediados del mes de octubre, involucran a muchas personas, y eso ha sido una de las tonalidades que nosotros más hemos agradecido, porque pese a la carencia de recursos económicos, muchas personas han querido aportar su conocimiento en los diferentes seminarios sobre cultura religiosa,
religiosa, sobre cultura artística, en salones de exposiciones de arte, donde llevan obras muy importantes, muy apreciables, ostensibles para la retina de las personas que conocen de arte, en expresiones también culturales, musicales, teatrales y cine artístico. Entonces, no necesariamente contribuyen económicamente, sino que también lo hacen a través de una forma de demostrar esas cualidades y esas expresiones artísticas que de pronto no tienen en otro escenario. Muy bien, vamos a comenzar de inmediato entonces con el contrainterrogatorio por parte de la Fiscalía, doctor Palacios. Doctor Hoyos, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Es siempre un placer estar con alguien que conoce in situ la celebración de la Semana Santa en Tunja. Recientemente la Corte, en un fallo que para mí es sorpresivo, después de trabajar 6 años en la Corte, no me lo esperaba, dijo que la Semana Santa en Tunja, curiosamente, no tiene como protagonista el elemento religioso, sino que hay otros muchos elementos que la constituyen y que hacen de la Semana Santa una manifestación cultural. La Corte nunca ha dicho que se pueda patrocinar elementos o eventos religiosos. Simplemente encontró que la Semana Santa de Tunja no tenía como protagonista el elemento religioso, sino el cultural. Usted, como conocedor de las tradiciones colombianas, ¿qué piensa usted respecto de si el Estado debe o no patrocinar eventos religiosos? Con recursos públicos, obviamente. Bueno, al igual que como lo manifestaba el doctor Olano, pues tengo una línea de arraigo muy grande con esta celebración con la que crecí, con la que vi a muchísimas generaciones, he visto y seguiré viendo muchas generaciones hacer o manifestar su expresión cultural, artística y a la vez religiosa. Creo que la Corte Constitucional en su sabiduría, después de haber tocado el tema en muchísimas oportunidades, tal de pronto no hay una línea jurisprudencial muy exacta, sino que en varias etapas hemos visto cómo la Corte ha tratado el tema, pero en esta oportunidad, y como ya lo explicaba yo, hay muchos aspectos culturales tradicionales de más de 4 siglos y medio, ¿sí? que hicieron parte del proyecto de ley que nosotros presentamos y que desafortunadamente para nosotros encontramos demandado. Considero que debe haber un contenido muy importante y es precisamente el que estas expresiones de carácter cultural que se mezclan con lo religioso precisamente tengan un soporte, ¿sí? Diferente a lo que pasó de pronto con la ley que declaró la Semana Santa en Pamplona, en donde el aspecto era netamente religioso. Y tiene que haber una línea muy clara, es preciso, muy clara en que se desprenda de lo religioso. En Tunja, como ya lo manifestaba yo en las preguntas que me formulara el doctor Olano, concurren muchos aspectos culturales. Vuelvo y toco el tema de la Escuela del Arte Tunjano a mediados del siglo XVI, que tuvo mucha influencia española, francesa y quiteña, ¿sí? Y que por eso hizo relevante que todas esas obras artísticas que se desfilan y que conforman cada uno de los pasos de la celebración de la Semana Santa en las procesiones, tenga ese matiz, que resulten ostensibles no precisamente para un grupo de católicos, porque la ciudad es visitada por una gran cantidad y una afluencia importante de turistas de todas partes del país y del extranjero, que a los que les resulta ostensible, muy interesante ver la formulación de esa expresión artística. Entonces considero yo que es importante que el Estado, previo estudio, concienzudo, juicioso, en donde se vea que hay una identidad precisamente cultural, pues pueda propender por el sostenimiento de tradiciones tan importantes, no solamente en Tunja, sino en Popayán, en Monpós, en Pamplona, en donde sabemos que también se hace, y en muchas ciudades, en Sabana Larga, en Ciénaga de Oro, en Santa Fe de Antioquia, en donde la expresión cultural y tradicional, con otros matices importantes, la gastronomía, el turismo que se hace, pues puedan, obviamente, estas comunidades que nos dedicamos precisamente a eso, a propender por el sostenimiento de una tradición tan importante que resulta especial en la celebración de la Semana Santa, en el caso de Tunja. Perfecto, muchísimas gracias. Una pregunta más, por favor, le voy a pedir una respuesta muy corta. Doctor Hoyos, usted como jurista, ¿qué piensa de la declaración de inexequibilidad de la ley que permitía o que daba posibilidad de un patrocinio
con recursos públicos a la Semana Santa en Pamplona. ¿Considera adecuado ese fallo por la Corte Constitucional o lo considera erróneo? Bueno, quisiera hacer alusión a un aspecto muy importante que se hiciera por parte de la Corte Constitucional en la sentencia C-1175 del año 2004, en donde nos implica, refiriéndose a la ley 132 del 94, que los valores principales en esta ley son la tolerancia y la pluralidad. Encontramos que en esta sentencia, que desafortunadamente no fue favorable para nuestros hermanos de Pamplona, existían algunas circunstancias que se mezclaban con lo religioso. Y precisamente por eso, pues la Corte, en su sabiduría, un fallo que obviamente respetamos pero que no compartimos, ¿sí?, pues también deja sin piso jurídico a unas formalidades y unas tradiciones que nacieron precisamente de la celebración de la Semana Santa en Tunja, porque la celebración de la Semana Santa en Pamplona es originaria de la celebración de la Semana Santa en Tunja. O sea, no está de acuerdo con el fallo. No estaría de acuerdo con Perfecto. el fallo. Muchísimas gracias a ambos. Ustedes ya han escuchado el argumento de ambas partes, comparten la postura de la Fiscalía, comparten la posición de la defensa. Permítanos conocer su opinión ingresando a nuestra página de internet www.veredicto.tv y emitiendo allí su voto. Regresamos para escuchar los alegatos de conclusión. Llegó el momento de las conclusiones. Comenzamos con la Fiscalía. Doctor Palacios, tiene minuto y medio. Muchas gracias, Gloria. El problema que afronta hoy la Corte Constitucional consiste básicamente en determinar si se puede patrocinar con recursos públicos o no eventos o celebraciones como la Semana Santa. Contrario a lo que decía la defensa, encuentra una línea clara y prístina en diferentes sentencias de la Corte Constitucional. 1. El Estado colombiano adopta el principio de Estado laico, separación Iglesia-Estado. 2. Esto no implica persecución de los contenidos o de las concepciones religiosas. 3. Esto implica prohibición de que el Estado patrocine, avale o fomente una religión en específico. Ese principio está claro en nuestra jurisprudencia. La pregunta es entonces si, cuando ustedes piensan en Semana Santa, están pensando en un evento religioso o no. Y esa es la pregunta que tiene que responder quien quiera determinar si el Estado puede aportar recursos públicos o no a las celebraciones de Semana Santa en las distintas ciudades colombianas. Perfecto, muchas gracias. Vamos entonces de inmediato con los alegatos de conclusión por parte de la defensa. Señor Olano. La Corte Constitucional ha considerado que prima facie es posible que el Estado exalte manifestaciones sociales que tengan un referente religioso independientemente de la iglesia que sea. Pensemos que si realmente eliminamos ese prejuicio de asignar a todo lo religioso, independientemente de que sea católico, no católico, cristiano, agnóstico, ateo o indiferente, un potencial generador de conflictos, el hecho es similar para cualquier representación que se pueda hacer culturalmente en el país y la financiación que se haga para ello, sin que esto implique el que el Estado se vuelva por esa misma circunstancia católico o que se vuelva un Estado confesional. La analogía es igualmente ilustrativa desde el punto de vista de la laicidad del Estado. Una estatua de James Rodríguez o de Shakira, financiada por fondos públicos, no significa que el Estado se convierta en hincha del Real Madrid o del Barcelona en desmedro de otras instituciones deportivas nacionales. Muchísimas gracias. Ya ustedes han escuchado los argumentos de la Fiscalía y de la Defensa. No hablarán más. La oportunidad para que usted emita su voto es de solo minutos, como ingresando a través de nuestra cuenta de internet www.veredicto.tv. Ya regresamos para escuchar su veredicto. ¿Deben apoyarse las actividades religiosas con dineros del Estado? Es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes a través de nuestra cuenta han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la defensa, doctor Hernán Olano, con un 53%. La Fiscalía, doctor Alfonso Palacio, obtuvo un 47%. Doctor Hernán Olano, usted ha asumido el papel de la defensa esta noche y nuestros televidentes le han dado la razón a través de nuestra página de internet. ¿Cómo asume el veredicto? Agradezco en primer lugar a la Fiscalía, al doctor Palacios, al doctor Munévar por este debate que se ha realizado en el programa Veredicto con gran altura, y también considero
que es importante que ustedes televidentes tengan en cuenta que todas las confesiones religiosas en pie de igualdad gozan de las mismas garantías para sus manifestaciones de fe sin privilegiar a unas frente a otras. Esto es muy importante para que lo tengan en cuenta y para que prevalezca siempre el artículo 19 de la Constitución y la justicia en el ordenamiento colombiano. Muchísimas gracias a los 4 protagonistas de esta noche por el aporte a este interesante debate. A ustedes, nuestros televidentes, recuerden la cita próximo lunes 10 y 15 de la noche, cuando tendremos otro tema de actualidad y que finalmente nos den su veredicto. ¡Feliz noche!